Muy bien. Por favor, me confirman si están viendo en pantalla la diapositiva y si me logran escuchar bien. Sí, licenciada. Sí, se ve, licenciada, y se escucha también. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar acerca de lo que es la evaluación educativa, la parte 2. Vamos a iniciar hablando acerca de los propósitos de la evaluación educativa. El propósito general de la evaluación educativa son, perdón un momentito. Muy bien. Decimos que la evaluación es una actividad de gran importancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De hecho, ha sido concebida como un elemento inseparable de los aprendizajes del aula. Es más, si se realiza la evaluación educativa teniendo en cuenta los propósitos formativos, se puede estructurar toda la actividad de la enseñanza-aprendizaje en función a lo que es la evaluación. Los propósitos son puntos a donde se quiere llegar. Los productos a obtener o el estado deseado de una situación que se convierten en una razón o motivación para actuar, para que el docente pueda actuar. En la evaluación de aprendizajes se van a distinguir por lo general 3 grandes propósitos. Es muy importante. Y eso ya habíamos hablado en la anterior clase de que existen 3 momentos cuando se va a desarrollar la evaluación en un proceso formativo. Habíamos indicado de que esos momentos son al inicio, durante todo el proceso de la formación y al finalizar un ciclo, una unidad de aprendizaje, una actividad, un semestre, un año, etcétera. Una gestión anual. Estos 3 tiempos o 3 momentos de evaluación son la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Entonces, cada evaluación en su determinado momento va a tener un propósito. No se evalúa porque sí. El propósito de la evaluación diagnóstico, que es la primera etapa de una evaluación, es el de poder obtener datos que no se conocen de un determinado para poder desarrollar, planificar y utilizar métodos, técnicas y herramientas para alcanzar el propósito deseado. Esta actividad diagnóstica va a proporcionar datos para que nosotros podamos
proporcionar para que nosotros podamos proporcionar actividades que hay problema, que beneficien al estudiante, que aumenten ciertas actitudes, habilidades y capacidades que quizás tengan fortalecidas, o también para que puedan mejorar aquellas otras que tengan, que estén débiles, que no tengan mucho potencial en el determinado momento que se está aplicando. Entonces, ese es el propósito. El segundo propósito es la mejora del proceso educativo, conocido también como evaluación formativa. Es continua y tiene como punto de partida los aprendizajes esperados en los alumnos y su situación actual respecto a lo que se espera que consiga. Tiene como fin principal decidir las acciones de enseñanza necesarias para que cada alumno y el grupo en su conjunto logren los objetivos de la evaluación. Esta evaluación puede realizarse por un personal externo al aula, pero sin embargo, no es lo más propicio, ya que no se encuentran inmersos en el día a día del proceso formativo del aula. Entonces, deben de hacerlo con mayor efectividad el profesor y el alumno en este proceso de evaluación, o el propósito de esta etapa evaluativa se da con mayor factibilidad por el profesor y el alumno, porque ellos están en el día a día, ellos conocen cuál es el proceso formativo. Entonces, estos son quienes están más cerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa ofrece información a docentes, a alumnos, a los padres de familia y a otros actores educativos, aunque es de naturaleza distinta a la sumativa. ¿Por qué? Porque al docente le va a permitir identificar las necesidades de cada uno de los alumnos y del grupo en relación a los aprendizajes. Obviamente, ¿no? A los aprendizajes esperados. Reconocer las competencias que estos alumnos necesitan desarrollar o fortalecer. Definir la forma de agrupación que más convenga al aprendizaje, a los aprendizajes esperados y a sus necesidades específicas. Es decir, esta evaluación formativa va a poder o va a brindar datos al docente para que el docente pueda armar grupos de trabajo donde pueda fortalecer ciertas características que poseen algunos alumnos y las ciertas características que poseen todos los alumnos, porque cada alumno tiene fortalezas y tiene debilidades. Entonces, va a poder aportar esas fortalezas en determinados grupos de cada uno de ellos para que puedan complementarse y así poder subsanar las debilidades que puedan presentar. Va a definir también la valoración de la forma de trabajo que se esté realizando. Por ejemplo, la profundidad o velocidad en el planteamiento de cada uno de los temas. Y principalmente va a poder identificar la brecha que puede existir entre los aprendizajes esperados y los que han sido alcanzados. Esto en base a las acciones de enseñanza. A los alumnos, este proceso formativo
o el propósito de la evaluación formativa dirigida a los alumnos, o sea, desde la concepción de los alumnos, les va a permitir conocer los resultados que ellos esperan tener, que logren mejorar y lo que significa para ellos el haber alcanzado un determinado avance en su formación. Van a poder, en esta evaluación formativa, observar su progreso, tomar decisiones autónomas para el logro de los aprendizajes esperados y también van a poder identificar qué ayuda necesitan. ¿Cómo puedo pedir ayuda a mi docente? Todo esto va a pasar en esa etapa formativa porque ese es el propósito de la evaluación sumativa. De la evaluación formativa. Desde una percepción de los padres de familia, a través de este tipo de evaluación, ellos podrán recibir información útil para saber lo que pueden hacer con sus hijos, cómo apoyarlos en casa y tener una idea mejor de su aprendizaje. En relación con la evaluación formativa, un ratito, por favor, están pidiendo ingresar a sala. Voy a admitirles. Ahora sí. Ese es el problema cuando entran un poquito tarde. Ahí está. Admitir a todos. Muy bien. En relación con la evaluación formativa, los documentos que emitan, ¿no? Los dichos documentos que se emitan a raíz de las evaluaciones, van a manifestar la importancia de identificar el desempeño académico de los educandos para conducir a la toma de decisiones pedagógicas oportunas y de esta manera asegurar la eficiencia de la enseñanza en el aprendizaje. Además, establecerán que la evaluación sirva para valorar la eficacia de las estrategias, actividades, recursos, los recursos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje o en el proceso de enseñanza, así también como apoyar de forma permanente el aprendizaje de los alumnos, retroalimentar a la comunidad escolar y lo fundamental en la toma de decisiones oportunas para modificar la metodología, para implementar nuevas herramientas, modificar las técnicas o los instrumentos que estamos utilizando que quizás no son los adecuados para el desarrollo de una determinada actividad o una unidad de aprendizaje. Entonces, todas estas características nos va a ayudar el propósito de la evaluación formativa. El propósito sumativo. Cuando hablamos de la etapa sumativa, estamos hablando de la etapa más formal, de la etapa que se va a dar casi al finalizar una actividad, una unidad de aprendizaje, etc. Estos resultados los vamos a tener en datos cualitativos o cuantitativos porque le vamos a dar un valor determinado
a el desarrollo y desenvolvimiento del aprendizaje de nuestro estudiante, pero también le vamos a dar un valor o un rango al proceso de enseñanza que nosotros como docentes apliquemos en el aula. Por lo tanto, el propósito de este segundo es informar a los distintos actores sobre los logros obtenidos, la evaluación que se desprende de este propósito y que va a ayudar al docente a poder cuestionarse si se está desarrollando o no bien, si ha desarrollado o no ha desarrollado bien su trabajo en el aula a través de todo lo que involucra el quehacer educativo para poder mejorar a una gestión posterior. Comprende este propósito o la evaluación sumativa comprende las funciones de acreditación, calificación, rendición de cuentas del desempeño del alumno. La evaluación sumativa se realiza después de la acción educativa y tiene como punto de referencia los objetivos del aprendizaje que se espera que consigan los alumnos. Su propósito principal es hacer valoraciones, como ya les había indicado, valoraciones sobre el desempeño de los estudiantes en un punto determinado del tiempo. Si tenemos una unidad de aprendizaje X y necesitamos saber ha alcanzado los objetivos, institucionalizado las evaluaciones, estaban, no sé si ahora siguen las bimestrales, pero en un determinado momento se daban las bimestrales. Entonces, durante todo ese bimestre, ¿qué errores tenemos y cómo actuar? Para darle continuidad a otro. Pero ha sido, esta evaluación se da y se toma en un tiempo determinado. No es en cualquier momento. También puede ser realizada tanto por el personal de una escuela como por instancias externas. Cuando estas instancias externas las realizan, tiene el objetivo de valorar los logros del sistema educativo, apoyar las decisiones de la política educativa nacional, departamental, municipal, distrital e institucional. Los niveles para poder hacer una gestión. La evaluación sumativa va a dar información ¿a quién? Al docente, a los alumnos, a los padres de familia, además actores del sistema educativo, que pueden ser directores, supervisores, bueno, de todos los niveles e instancias que puedan ir supervisando este proceso formativo. Porque no es exclusivo del día a día del quehacer educativo. Por eso se da en un determinado momento, tiempo y circunstancia. La información que puede brindar a los docentes. Esta información les provee a los docentes, valga la redundancia, les permite identificar
la categoría de desempeño, donde deben ser ubicados cada uno de los alumnos. Determinar la calificación a asignarles. Reconocer a los estudiantes que deben ser canalizados o con apoyos especiales. Ahí vamos a poder determinar si nuestro estudiante necesita de verdad un apoyo o no. Si necesita a un educador externo, especialista en una determinada característica que pueda presentar nuestro estudiante con algún déficit de aprendizaje. Va a seleccionar y conformar la información para que podamos comunicar a nuestros padres de familia lo que está pasando en este proceso educativo o lo que está pasando con nuestros alumnos. La información que les puedan brindar a los alumnos, o sea, el propósito de la evaluación sumativa, con la información que les pueda brindar a nuestros alumnos, podrán ellos, a través de este tipo de evaluaciones, reconocer si están teniendo los logros esperados y cómo es su desempeño en relación con sus compañeros. Cuando indicamos una nota, así sea un niño de primaria, de primero de primaria, que les coloquen a uno 90 y al otro 70, así el niño no tenga todavía la capacidad psicológica de comprender todo este proceso, le va a dar un dato, va a emitir un dato en él, se le va a proporcionar un dato, va a asimilar ese dato y va a indicar que algo está sucediendo. Y es él donde va a alertarse igual de que necesita ayuda. Obviamente no lo va a decir de una manera tan abierta como una persona adulta. Sin embargo, va a pedir ayuda a sus padres, o va a indicar no puedo, o va a indicarle a la profesora, necesito que me apoye o me ayude en esto porque no puedo. Y esos datos va a proporcionar esta evaluación sumativa. Los padres pueden conocer este proceso, o sea, a raíz de esta evaluación, por el propósito de esta evaluación, los padres van a poder conocer el progreso de sus hijos, la forma en que trabaja el docente y los resultados de la escuela en general a raíz de estas evaluaciones. Entonces, ahí el padre podrá tomar decisiones, tal vez decisiones radicales, tal vez decisiones de apoyo, tal vez decisiones de búsqueda de ayuda. Podrá echarle la culpa al profesor, podrá echarle la culpa a la institución, podrá tal vez asimilar todo este procedimiento, pero el padre va a tener conciencia y conocimiento de lo que está pasando a raíz de la evaluación sumativa. A los directores de las escuelas, la información que producen las evaluaciones sumativas les permitirá valorar los resultados obtenidos por la comunidad escolar. Ahí van a saber cuántos, ahí ingresan lo que son los porcentajes. ¿Cuántos están mal? ¿Cuántos están bien? ¿Cuántos están más o menos? En la cuestión de alumnos. Evaluación a profesores. ¿Cuántos de los profesores cuántos de los alumnos de determinados profesores están mal? Y van a poder también tomar decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje que están llevando a cabo algunos docentes y si realmente hay que cambiar o no hay que cambiar. Entonces, estos datos también va a proporcionar lo que es la evaluación sumativa a la institución para la toma de decisiones. También los resultados de programas de enseñanza implementados en la escuela. Si los programas de enseñanza son buenos, son adecuados, están acorde a la realidad, a la comunidad, a la filosofía, a la cultura de una determinada comunidad.
Entonces, estas evaluaciones también van a proporcionar esos datos. Al supervisor o al jefe de sector le permitirán identificar aquellas escuelas que necesitan apoyos adicionales y valorar los resultados obtenidos por programas educativos pedagógicos. Por eso es muy importante cuando se emiten los datos cuantitativos, o sea, en las libretas, esa codificación o esa numeración de evaluación, que sean fidedignos, porque si no son fidedignos, esos datos se proporcionan a los supervisores, a las distritales, al SEDUC, etcétera. Y si son datos, por decir, mi estudiante en la realidad se sacó un 40, pero le ponemos un 55, o se sacó un 80 y le ponemos, perdón, se sacó un 50 y le ponemos un 80, lo que estamos haciendo intrínsecamente es que esos datos eleven. Entonces, por lo tanto, las necesidades de una determinada escuela, de un determinado curso, de un determinado alumno, no son grandes. Entonces, las autoridades no van a poder tomar decisiones para poder mejorar ese sistema educativo. Y se va a seguir viviendo en un sistema irreal, que no responda a la sociedad, que no sea acorde a las necesidades que se tienen, y no se van a modificar las políticas pedagógicas que se necesitan modificar. Entonces, en general, los propósitos sumativos de la evaluación se deben de especificar, se deben de especificar en el conocer y verificar el desempeño de los alumnos en un momento dado, identificando sus logros, sus dificultades, para que sobre este aspecto el profesor pueda valorar su enseñanza, valorar al alumno y pueda considerar las características individuales de cada familia, cada comunidad, y de esta forma crear una empatía con el estudiante, con la familia, con la comunidad, porque el docente juega el papel y el rol más importante, que es la formación de un individuo que va a convivir en una sociedad y va a formar una sociedad y va a poder reflejar todas las actitudes, aptitudes, habilidades y conocimientos que hayan emergido de un determinado ambiente educativo y un profesor o un educador o un docente. También podré especificar la acreditación de los alumnos al final de un ciclo escolar, informar a las autoridades sobre el desempeño de los estudiantes y emitir una calificación para que a partir de esos resultados se puedan publicar programas de las próximas gestiones, considerando los aciertos y desaciertos, lo que mencionábamos anteriormente. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de el objeto que se evalúa. Es muy importante concebir de que el objeto que se evalúa está muy ligado o no se desprende de los objetivos de la evaluación. Sin embargo, debemos de tener presente de que el método por competencias considera 3 características fundamentales. Les hablo del método por competencias porque es el método que se está aplicando y que se desea que se aplique y que se alcance en la realidad, aunque muchas veces es muy difícil, justamente por uno de los elementos fundamentales que es el ser. El hacer, el conocer, quizás es muy fácil evaluar, pero el ser
cómo evaluamos o cómo integramos en nuestra planificación educativa y cómo vamos a evaluar si lo integramos, cómo evaluamos esa integración. Entonces, esa es una de las debilidades quizás de los entornos virtuales. Sin embargo, un poquito más adelante vamos a ir hablando de qué pasa en los entornos virtuales en cuanto a la evaluación de estos 3 objetos de evaluación que son muy importantes. Entonces, el objeto que se evalúa, vamos a considerar a los conocimientos, a las habilidades y a las actitudes. Tenemos que tener muy claro de que tanto el conocimiento, las habilidades, las actitudes deben de considerar que el objeto específico a evaluar, ¿de qué? Del conocimiento, de las habilidades y las actitudes. Debe de considerar la dirección que toma, positiva o negativa. ¿De qué? De los conocimientos, de las habilidades y de las actitudes. Debemos de considerar la intensidad con la que se presenta, ya sea débil o fuerte, los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Para ello, debemos de tomar en cuenta, y es imprescindible, considerar la jerarquía de objetivos educacionales, pero que también estén entrelazados con los objetivos de aprendizaje. Cuando hablamos de los objetivos educacionales, vamos a hablar de que se debe evaluar lo cognitivo, lo afectivo, la psicomotricidad o lo psicomotriz. Y cuando hablamos de cognitivo, obviamente tenemos que hablar de conocimiento, de razonamiento. Y cuando hablamos de lo afectivo y lo psicomotriz, tenemos que hablar de las habilidades y actitudes que se van a reflejar en el desempeño de habilidades. Este desempeño de habilidades nos va a mostrar la producción, o sea, el resultado va a ser la producción y la disposición que presente el alumno para elaborar y desarrollar esta producción, lo que vaya a producir. Por ejemplo, si nosotros tenemos un trabajo a realizar, un trabajo X. A ver, por ejemplo, el trabajo que yo les he dado para que realicen ese cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo es una estrategia y a la vez es una herramienta para que yo pueda evaluar estas características que acabo de mencionar. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del conocimiento, las acciones de este conocimiento, ¿qué será? Serán conocer, recordar, identificar, tal vez enlistar hechos, fechas, símbolos, nombres. Pero para que nosotros podamos evaluar esto, necesitamos identificar claramente los criterios de evaluación. Son muy importantes al momento de hacer evaluación. ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué necesito que mi estudiante demuestre en su hacer, en su producto?
Pero además de eso, ¿qué necesito que mi estudiante asimile, coincida como propio ese conocimiento que acaba de conocer para adquirirlo y asimilarlo y apropiarlo y expulsar en el producto que me vaya a presentar? Por ejemplo, en el trabajo que les he dado del cuadro comparativo, los criterios de evaluación que yo quizás he utilizado, que en realidad he utilizado, ¿qué es lo que yo necesito saber para después darle una rúbrica de evaluación? Por ejemplo, yo voy a evaluar, digamos, conoce el concepto general de la evaluación educativa por competencias. Ahí tengo un criterio de evaluación que voy a evaluar. Ahí estoy evaluando lo que es el conocimiento en ese trabajo, el dominio y el conocimiento, quizás nuevo, quizás ya lo conocían, pero han aumentado. Pero yo lo que voy a evaluar es el dominio de ese concepto, de ese conocimiento. Quiero evaluarles en la etapa de habilidades. Y entonces, una habilidad que yo quizás pueda desarrollar o evaluar en el desarrollo de su producto va a ser identifica los puntos principales de la evaluación virtual y la evaluación por competencias. Ha desarrollado esa habilidad. Ahora, la actitud, el ser. ¿Cuál va a ser la evaluación del ser? Intrínsecamente va a estar en el trabajo porque yo sé de que se va a trabajar en ese producto con responsabilidad. ¿Por qué? Porque voy a pedir o porque voy a identificar que el alumno desarrolla un cuadro comparativo señalando los puntos característicos de la evaluación presencial y la evaluación virtual. Describiendo y desarrollando si existe o no existe diferencia entre estos dos ambientes educativos. Ahí estoy evaluando el ser. ¿Por qué? Porque he logrado a través de al hacer un análisis, estamos trabajando con el psiquis del estudiante, del alumno. Por lo tanto, está desarrollándose como ser, porque está considerando sus pensamientos propios y autónomos para poder producto y entregar ese producto que ha desarrollado. Bien, entonces ese ejemplo les he querido poner acerca de la evaluación. Del objeto de la evaluación en cuanto a sus características a evaluar. Cuando hablamos, por ejemplo, del razonamiento, o sea, el conocimiento y el razonamiento que entrarían en el objeto de la evaluación del conocimiento, les puedo poner como ejemplo algunas acciones un momentito, por favor, voy a permitir ingresar a sus compañeros. Por ejemplo, en el razonamiento, ejemplos de acciones puede ser la inducción, la deducción, el análisis, la comparación, la clasificación, la evaluación, la síntesis. En cuanto
las observables, ¿no? Son las que se pueden ver, el saber hacer, que se demuestran en los actos, en los hechos, que son reflejados también en un producto. Después, la producción, que vendría a ser el reflejo de eso, de ese quehacer, sería inventar, crear, proponer, diseñar algún producto. Bien. Ya. Ahora vamos a pasar a lo que son los ámbitos de evaluación en entornos virtuales de aprendizaje. Cuando hablamos de proceso, estamos poniendo énfasis en la evaluación formativa. Es por ello que se requiere de una serie de herramientas que permitan detectar cambios en la complejidad de las construcciones de conocimientos por parte de los estudiantes y una retroalimentación por parte del docente. Aunque hay que considerar que puede haber tanto variables intrínsecas como variables extrínsecas, influyentes en el aprendizaje, tanto en el aprendizaje, de los estudiantes. Con este tipo de evaluación en los entornos virtuales, vamos retroalimentando de manera constante a los estudiantes de forma paralela durante el transcurso del proceso de aprendizaje. Eso en ambientes virtuales y en ambientes presenciales. Entonces, en pocas palabras, lo que debe interesar son los fundamentos pedagógicos. Eso quiero que me comprendan. Cuando hablamos de evaluación presencial o evaluación virtual, hablamos simplemente de que la plataforma, el internet, la computadora, no es nada más que es una herramienta. El pasar clases por entornos virtuales no es nada más que un método y una herramienta para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo que debe de interesar cuando se realiza una formación educativa en un proceso formativo o del quehacer educativo, no es nada más que los fundamentos pedagógicos que sustentan tanto la planificación, el desarrollo y la evaluación, ya sea en los entornos virtuales o en los entornos presenciales. Pero para ello, para que dentro del ambiente virtual la formación sea óptima, sea sea óptima, sea buena, sea una formación pedagógica aceptable, que se puedan cumplir los objetivos y que se tenga como resultado a un alumno con productividad y que aprenda a aplicar todos los conocimientos y los pilares fundamentales del modelo por competencias, debemos de preguntarnos, en los entornos de aprendizaje que utilizo como docente, ¿implemento estrategias que aporten al desarrollo de capacidades de mis estudiantes? Tal vez debemos preguntarnos qué y cómo evalúo los aprendizajes de mis estudiantes. ¿Qué oportunidades de aprendizaje y evaluación se pueden crear mediante
la tecnología de la información y la comunicación. ¿Qué instrumentos de evaluación de aprendizajes, capacidades se pueden utilizar en los entornos virtuales? Considero que tener éxito como profesor en línea es conocer el uso de los diferentes métodos de evaluación y de reconocer la oportunidad de su aplicación en el momento adecuado. O sea, no es necesario inventar, desde mi punto de vista les hablo, no es necesario inventar la polvorita de una forma de planificación, de una forma de evaluación o de una forma de procedimiento exclusiva para los métodos virtuales. Considero que más bien es importante conocer en plenitud, exactitud, dominio, los diferentes métodos de evaluación que existen, con todas las técnicas, herramientas e instrumentos para poderlas aplicar adecuadamente en el momento adecuado. Entonces, la calidad del entorno virtual educativo, su acceso, su navegabilidad, la propuesta visual, las herramientas disponibles son importantes para garantizar la viabilidad de un curso virtual. El desempeño docente es central en esta modalidad, pues el profesor es el responsable de ofrecer los contenidos del curso, las propuestas de actividades, que harán que los alumnos se acerquen a esos contenidos y acepten la forma de evaluación que les permita conocer la concreción en la adquisición del conocimiento por parte de sus alumnos. Las buenas prácticas de evaluación deben ser coherentes con el ritmo, el clima, o sea, el ambiente y todo tipo de actividades planteadas en la propuesta virtual. Una buena evaluación debe brindar confianza, un espacio para permitir que los aprendizajes fluyan, se expresen dejar que los estudiantes se expresen con naturalidad, recuperando el sentido del ser humano en el momento o en el acto del aprendizaje. No nos olvidemos que estamos por una herramienta virtual. Hay informalidad, eso es normal, la informalidad. El pedir que o sea, he visto tal vez como broma, ¿no? O tal vez, no sé, ustedes también han debido ver en los medios sociales de comunicación, muchos memes, ¿no? Respecto a las clases virtuales, a los ambientes virtuales, donde se le pide al estudiante que esté con el uniforme, que esté como si estuviera en una clase presencial. Lamentablemente, lo único que se va a conseguir es el rechazo del estudiante. Se va a conseguir el abandono de la clase. Y si está presente, el abandono mental de la clase, porque su cuerpo va a estar presente, pero su mente y toda la concentración y atención va a estar en otra cosa. El cansancio. Entonces, lo que se debe de presumir en los ambientes virtuales es la humanidad, o sea, el sentido humano, el saber de que existen errores por ambas partes, el saber controlar esas situaciones sin caer en el error de ser el maestro o el docente autoritario, porque lo que estamos por una vía donde no estamos en una relación de
que pueden generar emociones positivas, porque cuando estamos presencialmente tenemos a la tendencia más humanizadora, porque tenemos el calor del ambiente, quizás algún gesto, una risa, alguna ocurrencia de algún estudiante, lo que genera un ambiente menos tenso. Pero nos encontramos en un ambiente donde estamos solos, hablando prácticamente a la computadora, y no sabemos si ese estudiante nos está siguiendo o no nos está siguiendo. Entonces, lo que debemos de hacer es tratar de humanizar con ciertas características, tal vez bromas, para poder ambientar el ambiente, valga la redundancia, y hacer de que el estudiante esté grato, se encuentre grato en ese momento, en esa media hora, esa hora, en esos 90 minutos, 3 horas, 2 horas, contento en la clase, hacer que participen entre estudiantes, que haya una competencia entre unos y otros, porque eso genera gusto. La competitividad es algo normal entre los seres humanos, por lo tanto, debemos de aprovechar de una forma positiva, sin generar conflicto. Después, también debemos de considerar la la confección de los instrumentos o los dispositivos de evaluación, ya que estos juegan un lugar muy central e importante cuando desarrollamos un entorno virtual. Es necesario analizar su validez y la confiabilidad de estos instrumentos o dispositivos de evaluación. La tarea se debe de complementar al construir los criterios con los que se va a evaluar y comunicarlos a los estudiantes para que comprendan su valor. Quizás justamente para poder proporcionar en esta clase de una manera más ejemplificada los criterios de evaluación de manera voluntaria, o sea, por mi voluntad. No les puse los criterios de evaluación en su trabajo, porque usualmente siempre coloco los criterios de evaluación, pero quería que ustedes se den cuenta de que cuando no se colocan los criterios de evaluación y no son de conocimiento de los estudiantes, va a generar un rechazo y va a haber un conflicto con los estudiantes a la hora de desarrollar su trabajo. Entonces, si no conocen los criterios de evaluación, les va a generar un conflicto en el desarrollo de un trabajo, porque justamente como estamos en una herramienta virtual donde no estamos presencialmente para poder explicar, genera mayor duda, mayor incertidumbre. Entonces, estos criterios de evaluación, los criterios específicos, claros, y que deben de ser proporcionados al estudiante en el momento preciso que se les está evaluando, se les está dando un trabajo, va a ayudar muchísimo a que las dudas y los conflictos sean omitidos y casi no van a surgir dudas. Actualmente existe una variedad de plataformas que ofrecen diversidad de herramientas de distintos tipos de estrategias, tanto para el desarrollo de los saberes, capacidades, como también para las propuestas de actividades que favorecen la construcción del aprendizaje y la evaluación. Es importante y necesario que el docente secuenciada de las actividades,
la retroalimentación, la demostración, clases en vivo, clases de interacción, clases de evaluación entre el docente y el estudiante, y también entre los pares, es decir, entre compañeros, porque eso les va a generar muchísima más expectativa. Cuando hablamos de de un trabajo en entornos virtuales, por ejemplo, si queremos realizar un trabajo en grupo para el desarrollo de una planificación, una de las estrategias, que quizás esas no se aplican en el aula, porque necesitamos que estos estudiantes en el aula se reúnan en grupos, quizás no con personas que son muy afines, para que se conozcan, para que puedan entablar mayores amistades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es un fuerte en lo presencial y una debilidad en lo virtual. ¿Cómo podemos aprovechar ello para que sea una fortaleza en lo virtual? Usualmente los estudiantes, más en la etapa de pandemia que hemos vivido, querían saber de sus amigos, de sus amistades, y la única forma de poderse reunir, tener una actividad social, es trabajar justamente con aquellos compañeros que son muy amigos, muy afines. Entonces, eso genera un impulso, algo grato para poder asistir al aula de formación, porque en el grupo que se va a desarrollar una determinada actividad están los amigos que yo quiero ver, las amistades y las personas con las que me interesa saber, etcétera. Quizás ir colocando a una X persona que no es muy afín, muy amigo a ese grupo en una actividad X para involucrarlo al grupo, pero tratar de que la mayoría sean amigos y así sucesivamente, para que se vayan conociendo, tengan muchísimas ganas de estar en la actividad y poder trabajar con ese punto de una manera fortalecida en una determinada actividad en el entorno virtual. ¿Qué más? Es importante y necesario que el docente formador seleccione aquellos entornos virtuales de aprendizaje o plataformas que permitan una organización secuenciada. Algunos interrogantes que quizás se deben de plantear cuando desarrollamos un instrumento de evaluación en los entornos virtuales. ¿Tenemos o no tenemos la suficiente información para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una determinada unidad? Las prácticas y los ejercicios que realicemos estarán acorde a la unidad de aprendizaje que estoy proporcionando. ¿Se logrará motivar a los estudiantes a lo largo mi proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Será que incluyen las actividades, las evaluaciones y mi planificación educativa en los tiempos y momentos, lo que es el diagnóstico, la evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa, la evaluación formativa? ¿Será que incluye? Tenemos que preguntarnos también, ¿hay objetivos claros en el proceso de evaluación formativa? ¿Se basan las prácticas que realizo
en los problemas de la vida real. Se proporcionarán instancias de retroalimentación, autoevaluación, coevaluación entre mis alumnos en el entorno virtual. ¿Será que se plantearon consignas que inventen a la metacognición? O perdón, que inviten a la metacognición. La retroalimentación de las prácticas que realizo, ¿será buena? ¿Será acorde? ¿Será puntual? ¿Será que los estudiantes disponen de los recursos tecnológicos para poder realizar las tareas que les estoy implementando, que les estoy dando? Entonces, debemos de realizarnos todas estas preguntas para poder desarrollar nuestra planificación, desarrollar nuestra evaluación y con esto, seguramente, pues, al finalizar el ciclo de una determinada unidad, podremos tener óptimos resultados si hemos logrado resolver estas preguntas, pero principalmente si conocemos todos los procesos evaluativos, si conocemos los métodos evaluativos a cabalidad y si conocemos los instrumentos, herramientas para poder aplicar en la evaluación. Por otra parte, la evaluación del aprendizaje en línea nos enfrenta a la dificultad de la separación en el espacio del profesor y el estudiante. Uno está alejado del otro y no se tiene la certeza de que el estudiante sea quien realice los exámenes y además de eso no sabemos si es otra persona, por lo que es muy determinante que se forme a los estudiantes en la línea de los valores y principios, en ética. Además, que el docente o el asesor en línea adopte nuevas estrategias de evaluación. Puede ser como, por podría ser el portafolio. También se debe hacer un código de ética para formar el proceso. Consignas que propicien instancias de retroalimentación, autoevaluación y coevaluación. La autoevaluación es muy importante. También se debe de favorecer la participación y motivación a través de propuestas creativas, desafiantes, innovadoras. En este sentido, mantener la comunicación es muy relevante. Pero también debemos de considerar que no tenemos que saturar de tareas a los alumnos, tareas, mensajes. Lo que se debe hacer es aprovechar el potencial de la escritura para el aprendizaje y la evaluación. Se debe de considerar el desarrollo de las capacidades y el alcance de los saberes logrados. Esa es otra característica muy importante. Cuando hablamos de evaluación, tenemos que considerar mucho la creatividad del docente al momento de aplicar o utilizar los medios o herramientas tecnológicas. Como les indiqué anteriormente, la evaluación no cambia en situaciones presenciales o en ambientes virtuales. La evaluación, los métodos, las técnicas y las herramientas
la evaluación en cuanto a sus momentos, en cuanto a su objeto, en cuanto a su función, en cuanto a su funcionabilidad no va a cambiar. Lo que sí van a cambiar son las herramientas, las técnicas y los instrumentos que se vayan a aplicar en un determinado momento. Entonces, la evaluación por los medios virtuales pueden ser las escritas o audiovisuales, pueden ser las orales. Cuando hablamos de los escritos o audiovisuales, se puede trabajar con el diseño de actividades evaluativas o presentaciones grabadas por los estudiantes y la entrega de los mismos a través de canales de comunicación. A ver, por ejemplo, para los videos audiovisuales, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero yo me sorprendí cuando me enteré, ¿no? De que por ejemplo, la herramienta, el TikTok, lo que utilizan tanto los medios de comunicación, los jovencitos, los niños y hasta personas adultas, ¿no? Utilizan esta herramienta para entretenimiento, siendo que esta herramienta ha sido creada para los procesos formativos y educativos. Son plataformas donde se pueden crear, son recursos audiovisuales donde el estudiante puede crear videos audiovisuales de una manera sencilla, porque es un programa sencillo de utilizar, para realizar educativos. Entonces, en esa herramienta se puede evaluar un determinado producto considerando las características de la evaluación. También podría ir acompañada en instancias de encuentro sincrónico, utilizando diversas herramientas de videoconferencias, como lo que estamos en este momento. Obviamente estamos en un nivel de educación de posgrado, entonces es más tedioso, es más cansador. Sin embargo, para nuestros estudiantes, quizás de primaria, quizás de secundaria o quizás de grado, se les puede desarrollar videoconferencias donde el docente puede explicar una unidad temática con estrategias creativas que pueda desarrollar un docente. En cuanto a la modalidad oral, tenemos la implementación de las diversas plataformas que permiten la realización de videoconferencias suficientemente probadas, ¿no?, en su eficiencia. Como el Skype, el Zoom, el Teams, hay un montón de herramientas, el Hangouts, el Google Meet, el Facebook, porque el Facebook también es una plataforma de herramientas donde se pueden crear grupos de trabajo para poder evaluar, desarrollar, pueden subir videos, pueden subir trabajos, pueden subir proyectos. La plataforma de Facebook también ha sido una plataforma creada para poder desarrollar procesos educativos y formativos. Y la han utilizado como entretenimiento. Es una de las plataformas que quizás no gasta tantas megas, entonces se puede utilizar también esa herramienta como una herramienta de enseñanza-aprendizaje y que nos sirva para realizar nuestro proceso evaluativo. A ver, algunos recursos e instrumentos que se pueden utilizar dentro de estas plataformas en el sistema virtual y que está en uno de los documentos que se les ha enviado, que son los procesos de evaluación en entornos virtuales.
virtuales de aprendizaje, en uno de los materiales de lectura, ahí se encuentran, está ese documento. El diario, entre estos recursos tenemos el diario de reflexión, las dianas, el portafolio, los mapas conceptuales, como un organizador gráfico, los organizadores gráficos, los cuestionarios interactivos, las producciones grupales en línea. Estas producciones grupales en línea se pueden proponer trabajos y ser evaluados grupalmente. Dentro de las plataformas educativas se encuentra la wiki para proponer este tipo de trabajo de escritura y producción grupal. También el Google Drive permite trabajar en forma colaborativa y en línea distintos tipos de documentos. Respecto a ello, por ejemplo, mi persona que da clases en pregrado, con mis estudiantes, a mí me gusta mucho trabajar, además de los conceptos y todo lo que implica la materia que doy, me gusta trabajar lo psicológico, trabajar en la construcción de la autoestima, la personalidad. Entonces, yo a mis estudiantes les hago leer me gustan mucho las obras literarias de Cuauhtémoc Sánchez porque utiliza palabras que no son complejas, de situaciones reales y que ayudan mucho al proceso formativo del estudiante. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, utilizo la herramienta de Google Docs. Al utilizar esta herramienta de Google Docs, que se puede trabajar en línea, armando un informe, un ensayo de manera grupal, donde todos participan escribiendo en Word, les hago hacer resúmenes virtuales en línea, donde yo estoy supervisando que el estudiante X, digamos, hago con 5 estudiantes un grupo, mi persona está supervisando que el estudiante X está escribiendo en la plataforma y está desarrollando, describiendo, resumiendo un capítulo. Para la siguiente clase, les digo, nos reunimos a las 6 de la tarde, todos en línea, desarrollamos el capítulo número 2 y empiezan a desarrollar y a trabajar, y es ahí donde yo compruebo que mi estudiante ha realizado la lectura, ha hecho el análisis y me está entregando un producto. Entonces, esa también es una herramienta que se puede utilizar para poder evaluar. Tenemos las rúbricas, tenemos los foros de debate o listas de discusión, el diario, formularios de Google y una diversidad, EducaPlay, y hay una diversidad de herramientas que están en esta lectura que les he proporcionado. Entonces, ¿qué podemos decir de todo lo que hemos mencionado? Indicamos desde lo mencionado que la evaluación de aprendizajes no debe ser una mera reutilización de instrumentos de evaluación de la modalidad presencial, sino la búsqueda de formas nuevas para poder evaluar. Los instrumentos mencionados, que les he mencionado anteriormente, y otros que son conocidos, nos pueden servir como punto de partida para poder realizar nuestros procesos evaluativos, nuestros procesos de planificación. Pero debemos de asumir el desafío, el desafío al cambio como docentes, y que este sea la raíz y que encuadre la propuesta que deseamos alcanzar con todos los componentes de la planificación didáctica. Para identificar el proceso de avance de los procesos cognitivos e interactivos en entornos virtuales de aprendizaje, es necesario contar con
una estrategia que sea sensible y válida a la evaluación de los desempeños. Entonces, es clave e importante que nosotros como docentes trabajemos mucho en cuanto a utilizando nuestra creatividad, pero al mismo tiempo con una sólida base de todos los conceptos de evaluación, los instrumentos, las técnicas evaluativas, y de esta manera vamos a poder desarrollar nuestra planificación de clase con óptimos resultados. Bien, con eso habríamos concluido la presentación del día de hoy, la clase del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que aportar, o tal vez algo que indicar, que no se encuentre en acuerdo o tal vez esté en desacuerdo con mi persona. Aquí. Yo, Lice. Sí, hola. Sí. Mirta, Sí. ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de todo lo que ha explicado, como que uno me he quedado traumado. Haciendo una evaluación de todo lo que ha pasado dentro del sistema educativo boliviano